Está. Hola, Hola Maricel, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Clara? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, gracias por este tiempo. Perdón No, por por molestarte favor. en medio del Sí, trabajo. sí, encima surgieron algunos temitas, estábamos medios a las corridas, pero no quería dejar de, de charlar porque la semana pasada ya se nos dilató bastante. Claro. Bueno, igual tranqui, esto es bien cortito. No te Sí, no preocupes, que pasa no, nada. no va a durar muchísimo. Bueno, Bueno, si cuéntenme, querés, chicas. bueno, estamos acá con Feli, Cruz y José, que no está pudiendo prender la cámara porque está viajando ahora. Pero bueno, la idea es, nosotros tipo, somos estudiantes de la Universidad Católica Argentina Ujú. y nos hicieron hacer un trabajo en una materia. Teníamos que buscar una empresa y poder relacionar los puntos de la encíclica de Laudato Si con alguna empresa que tenga la parte de sustentabilidad. Y nos gustaría como profundizar en esos temas con vos. Ok, entendiendo la sustentabilidad en sentido amplio, ¿no? De triple impacto, no solo Sí, la pata social, digamos. totalmente. Ok. Y preparamos un par de preguntas. Bueno, así que Ujú. podemos arrancar, si estás lista. Dale, dale. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo entiende Banco Macro la sustentabilidad dentro de su negocio? ¿Qué lugar ocupa dentro de su estrategia general? Ok. Mira, justo estuvimos este año, después de 8 años, actualizando la estrategia de triple impacto, ISG. Y participaron todas las áreas del banco, en total 86 referentes, para co-crear una estrategia transversal a todo el banco, no solo a las áreas de negocio ni a las áreas por ahí más vinculadas a lo social, como puede ser un recursos humanos, sino con una mirada de triple impacto cross a todo el negocio, ¿sí? No es que es un área dedicada solo a el reporting, digamos, a hacer el reporte de sustentabilidad y ya, o vinculada a hacer relaciones institucionales. Se trata de tener una estrategia 360 con foco en negocios sustentables, medio ambiente, en la parte humana y social, pero que atraviese todas las áreas del banco, ¿sí? Ok, perfecto. Nosotros lo que veíamos en Laudato Si era que el Papa Francisco hablaba de cómo las personas, por ejemplo, más pobres, también son las que más sufren de problemas ambientales y económicos. En Ujú. ese sentido, tipo, cómo trabaja el Banco Macro para reducir esas desigualdades y de qué manera sus políticas de inclusión financiera o programas sociales ayudan a un desarrollo más justo. Ok. A ver, en cuanto a la política de créditos, el banco tiene su política con mucho foco en inclusión financiera. Gran parte de los clientes de... No, no lo tomé. Sí, me estaba pasando un mate, chicas, perdón. Eh, Gran parte el banco es un banco agente financiero, o sea, es agente de pago en las provincias de Salta, Jujuy, Misiones y Tucumán. ¿Qué quiere decir ser agente financiero? Que sos cliente del banco, sí o sí. ¿Por qué? Porque toda la administración pública cobra por ahí, todos los adultos mayores cobran sus jubilaciones, todo lo que son las asignaciones de corte AUH, Asignación Universal por Hijo, se cobran también vía Banco Macro. Entonces tiene mucho trabajo en cuanto a crédito a esos segmentos de renta media, media baja. Obviamente, igual el banco tiene armado la estrategia de marketing y todos sus segmentos. Después tenés banca privada, banca selecta, pero también hay oferta de valor de préstamos para ese tipo de segmentos. Banco Macro fue el primer banco que hace años prestó a los jubilados. Antes los jubilados no eran sujetos de crédito. Así todo, a ver, hay un tema de regulación y lo que son las tasas, ustedes ya deben saber si estuvieron estudiando un poquito el banco, estamos sumamente regulados. No es que el banco puede decir, doy una tasa al 0%.
No, o Claro, al claro. 3%. Todo eso viene del central y las políticas de créditos también. Así que, pero el banco mira mucho, mucho esos segmentos, que hay bancos por ahí, no sé, Morgan Stanley o otro banco que directamente no son un segmento para su estrategia de negocios. O sea, un Citibank en su momento, no, no, un jubilado renta baja no era. Para Banco Macro sí, sí. Bien, genial. Em, Hola, ¿cómo estás, Maricel? Mi nombre es Felicitas y voy a seguir con otras preguntas que teníamos. En Laudato Si, el Papa Francisco menciona esto de la cultura de descarte, que no solo se trata de tirar las cosas, sino también como de excluir a las personas. ¿Cómo enfrenta Banco Macro esa cultura del descarte, tanto en su gestión ambiental como desde sus acciones sociales? ¿O de qué forma promueve la inclusión, la capacitación y las oportunidades para las personas? A ver, reformularme un poquito, la pregunta un poquito más sencilla, por ahí como muy larga, sino Claro, puntualmente, ¿qué quieren entender? como de qué forma ustedes trabajan esto de la inclusión y que haya oportunidades, bueno, es más o menos un poco lo que ya contaste, pero que haya oportunidades para todas las personas. Ok, a ver, el banco tiene hace 10 años, que después se lo puedo compartir vía Clara, un programa de inclusión y educación financiera. Nosotros vamos a los barrios más humildes, a las escuelas, a los centros de jubilados y también, ¿por qué no?, a las escuelas privadas. Digo, tenemos a raíz de 250 talleres de educación financiera para que todo el mundo tenga autonomía financiera. Justamente el lenguaje bancario es bastante encriptado, bastante capcioso, entonces nosotros tratamos de ser lo más transparentes posibles, y vamos dictando, digo, por ponerles, para contestarles con un ejemplo que salga de lo que Perfecto, es una sí, política o un protocolo. Tenemos el único programa estable de educación financiera en Argentina. Cuentas Sanas se llama. Después, si quieren, googleen. Y ahí lo que vamos diciéndole a la gente es, para no meterte en problemas, no sobreendeudarte, entender la diferencia entre un gasto que sí o sí vas a tener que asumir, no sé, el gas de tu casa para estar calentito en el invierno, y algo que quizás puede esperar, como es un gustito, una zapatilla, un televisor, claro, que está bien que todo el mundo tenga acceso y está bien que tengas la zapatilla nueva, pero empezar a discernir entre gastos optativos, gastos fijos, gastos variables. Todo esto nosotros lo vamos enseñando en talleres de educación financiera que hacemos en grupo de 30 personas, de norte a sur del país, de forma presencial. Algunas escuelas lo eligen hacer de forma virtual también. El programa tiene declaraciones de interés educativo en las provincias, se llama Cuentas Sanas. Después, si perfecto, quieren, googleenlo y yo les voy a mandar un videíto para que también lo miren. Para mí eso se Perfecto. relaciona bastante con lo que vos me estás preguntando. Digo, porque una genial. persona que queda excluida por no entender cómo operar, Sí, solamente total, con una tarjeta de débito, ya se queda fuera, y ya son esas filas que ves de cuadras y cuadras en sucursales del interior, sobre todo, por no tener acceso a la educación. A veces nos volvemos locos porque nos pasa que si hay muchas filas, sobre todo en las fechas de cobro jubilados, los gobiernos te ponen multa. claro, eh, y las filas es porque el cajero físico, la persona no da abasto, y nadie, por ahí tenés 30 cajeros automáticos vacíos y no hacen el retiro por ahí. claro, sí, yo soy del Eh, interior y eso se revé ¿de dónde sos? de Tres Arroyos. Ah, bueno, sí. Y otra cosa que nos pasan es que por ahí no pagan en Salta, creo que está el hipermercado Libertad. Es un hiper súper grande. En cambio de ir con la Yo soy de tarjeta. Salta, Ah, Maricel. bueno, hiper Libertad. Sí, eh, En cambio de pasar la tarjeta y aprovechar el 15%, no sé, los sábados, ¿sabes lo que hacen? Hay cajero automático dentro del Hiperlibertad. Sacan el efectivo, van y pagan en la línea de caja con el efectivo. Entonces, en cambio de pasarla de débito y sacar de ahí el efectivo y aprovechar el descuento.
claro, A nosotros es un dolor de cabeza porque todo el tiempo se quedaba sin plata el cajero automático dentro del supermercado, pero por eso, por no entender que pasarla de débito era lo mismo y encima tenías un beneficio. Bueno, todo esto es democratizar un poco el conocimiento financiero, ¿no? Que es un poco sí, lo que hacemos total, con cuentas sanas. perfecto. Y acá tenemos otra pregunta que hay un principio de Laudato Si que habla de el destino común de los bienes, que dice que los recursos de la tierra son para todos y que deben usarse pensando en el bien común. ¿Vos creés que las acciones de Banco Macro reflejan este principio del bien común, de los recursos para todos y como este destino común de los bienes? A ver, desde un nivel de compartir el conocimiento, desde las acciones de educación que se promueven en la fundación, no solo del programa de educación financiera, sino en donar tierras propias de Macro para construir una escuela que pueda capacitar en oficios a gente de Pichanal, en Salta, donde el banco tiene también un frigorífico ahí, el grupo. Sí, porque yo digo, en esas tierras de Banco Macro, perdón, de Grupo Macro, podríamos estar haciendo, no sé, chicas, más feedlot, más Sí, ganado, sí, podrían, sí, y sin embargo, los dueños de este banco eligieron construir una escuela de oficios porque se dieron cuenta que en Pichanal, por Orán, no sé si conoces, Clary, por ahí, No, nunca fui para Orán. no, bueno, vaya, pues, es un páramo, de verdad que Claro, sí, sabía. no es Hace mucho muy calor en Orán. claro, la verdad que hay todos los vicios que puedan encontrar en una comunidad estaban ahí, nos dimos cuenta. Prostitución, alcoholismo, falta de educación, violencia. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para romper este círculo y la verdad que el fundador de este banco siempre tuvo como la firme convicción de que adelante se sale trabajando, como el trabajo como el gran ordenador de la familia, el papá y la mamá que llegan, que tienen que poner en la mesa y se sientan juntos a cenar, no es el chiquito yendo al comedor. Nos contaban que en Pichanal había mucha violencia también porque los padres tomaban para no, porque no soportaban escuchar llorar del hambre a sus hijos, por ejemplo, Ay, ¿no? no, qué horror. Eh, vimos nenes con las botellitas de nafta drogándose, vimos de todo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Digo, ¿por dónde arrancamos? Y ahí fue donde al lado de lo que es Inversora Juramento, que es toda la parte de agro del grupo, se construyó en esas tierras un gran centro de oficios. A eso también tengo un testimonio para pasarte, que puede ser lindo. Claro. Y digo, eh, respondiendo un poco a la pregunta, me parece que sí, digo sí, que sí. total, sí, sí, sí. Podrían no serlo y sin Em, embargo lo están haciendo. sí, sí, obvio. Y te hago una última pregunta que yo tengo acá anotada, después Cruz va a seguir con otras preguntas, pero nosotros vimos que el Papa Francisco también habla como de la importancia del diálogo entre la política, la economía, la sociedad para cuidar el planeta. ¿Cómo sentís que el Banco Macro promueve el diálogo y la cooperación con los gobiernos, con las ONGs o con distintas universidades y comunidades? ¿Y de qué manera sentís que estos vínculos ayudan a una gestión más sostenible e inclusiva? A ver, tenés un área que justamente es banca gobierno, que se junta con cada gobierno. Acuérdense lo que les conté primero, de que el banco es agente financiero en 4 provincias, a entender qué soluciones se pueden desarrollar para hacerle la vida más fácil a la comunidad, ya más vinculado con todo lo que es la banca digital, ¿no? Por ejemplo, la tarjeta Saeta de Salta, que es como la tarjeta SUBE que tenemos acá. Bueno, ya no tenemos más igual, ahora se paga con contactless, pero podés usar las dos cosas. Son soluciones que nacen del diálogo entre un punto de dolor que releva un gobierno con una solución que
piensan desde experiencia del cliente del banco. Y ahí te das cuenta como todo tiene que ver con todo. Eso Claro, con sí, lo que sí, respecta a los gobiernos. Y después lo que es la fundación, que yo también tengo a mi cargo, todo el vínculo y el diálogo con organizaciones sociales, con ONG es mucho más natural, ¿no? Porque ahí ya siempre hay un pedido y una respuesta, un análisis, obviamente, eh, pero bueno, ya sí es más de como de corte social. perfecto. Bueno, yo tengo unas dos últimas preguntas. Primero, en cuanto a los desafíos futuros, si tienen identificados cuáles son los principales desafíos que enfrentan para seguir fortaleciendo su compromiso con la sustentabilidad. Ujú. Sí, hay todo un tema de coyuntura. La realidad es que el tema de sostenibilidad estaba muy en agenda y inversores de afuera miraban cuán sustentables eran otros bancos. Lamentablemente se está como volviendo para atrás a pasos agigantados desde el momento que hay gente que te niega el cambio climático. Mm, Eh, entonces esas exigencias están como empezando a bajar. Nosotros sabemos que el cambio climático existe, digo, lo vemos en cuestiones diarias. No sé, recién tengo una compañera que volvía del Caribe y estaba lleno de sargazo. Esas son consecuencias de cuestiones que ahí se cayó, claro. ¿no? Ay, Se sí, cayó se le Clary. fue a Clary, sí, se ha quedado sin wifi o algo. ¿Quieren que esperemos o A ver, no? Yo porque ahí no está sé de si vuelta. ahí volvió. Sí, ahí está. Ay, que no tengo wifi en mi casa, tengo mi café que me manda mucho wifi, perdón. ¿Eh? ¿Te Es que estoy enganchó? en un café estoy en un café Ah, que no manda el wifi porque no tengo wifi en mi casa. Y ay, se me desconecta de repente. Mm, Perdón, ¿eh? no, no pasa nada. Bueno, digo, hay todo un contexto que no ayuda a las exigencias. Digo, veníamos con muchas exigencias. Bueno, a ver, políticas verdes, créditos a mejor tasa, para de repente una pyme que decidiera invertir en paneles solares, no sé, chicas, mil cuestiones por ahí más que Mm, nada con medio ambiente, pero hay nada, tenés una nueva agenda que por ahí no está mirando tanto el triple impacto. Así que yo creo que lamentablemente ese es el nuevo desafío, digamos, tener que como que aferrarse a cuestiones que ya no se discutían y que creo que hay que volver a discutir, el impacto del cambio climático, por ejemplo. Perfecto. Y por último, quería preguntarte qué mensaje le dejarías a otras empresas o a los jóvenes que quieren trabajar por un futuro más sustentable. A las empresas por ahí, em, yo por lo menos a nivel local en Argentina, todavía está esa resistencia a contar lo que hacen, muchas. O las poquitas que cuentan, lo cuentan muy bien y viendo, analizando los reportes, te das cuenta que invierten más en contar que en las verdaderas causas, eso por un lado. Y las que no, o sea, por ahí mi consejo sería que lo cuenten, porque el contar genera contagio. Y si yo veo que el banco, que no es el banco, digamos, pero si empezó a hacerlo, yo voy a decir, ¿cómo yo no estoy haciendo esto? Entonces, ese contagio es multiplicador y si todos hacemos, se, se agranda el resultado. ¿Se entiende? O sea, un poco eso. Las empresas que Perfecto. mejoren todo lo que es sus reportes, su comunicación de lo que hacen, por chiquito que sea, no esperar a tener un mega programa con 200.000 Ustedes tienen, verificadores. Ay, ¿sí tenemos? uy, ¿se me escucha? Sí, Que ustedes tienen un reporte, puede ser, de sustentabilidad que vi, sí, estuve claro, sí, viendo. tenemos reportes. Yo hice el primero en el banco, que era un reporte de sustentabilidad, y después lo que hicimos hace creo, como 10 años fue integrarlo al balance del banco. Si no, parecía que la sustentabilidad iba por un lado y los resultados de negocio por otro. Tenemos lo que se llamó el primer reporte integrado de Argentina. Eh, Si no, porque la rendición de cuentas tiene que ser una rendición de todo. No es, bueno, los números me va bien y el triple impacto lo presento aparte. Em,
tenemos y cuesta, pero se puede ir de menos a más. Es algo voluntario lo que es la sustentabilidad. Entonces, por eso digo, no, no hay que esperar a tener los 200.000 checks y verificadores para decir que esté todo ok. Para mí se trata un poco también de eso, del contagio y del comunicar. No Perfecto, sé muchas si gracias, les contesté. Maricel. Sí, creo que ahí se terminan Falta. las preguntas, me parece, Ah, ¿o no? buenísimo. Muchas gracias. De Bueno, verdad, después mil gracias por este espacio. Muchas no, Nos después gracias. avísame reayudaste. si necesitan los videitos o algo para complementar, te lo paso. Bueno, dale, Dale. genial. Muchas gracias, Bueno, Maricel, que tengas Gracias, lindo día. Maricel. chao Muchas chicas, suerte. gracias. Chao, chao. Chau, Chao. chau, nos vemos.